Bendiciones, mis amados hermanos, hoy y siempre. Les saludamos y le damos una cordial bienvenida a todos mis hermanos en Cristo, como también a las personas que nos están siguiendo por estos medios. Deseamos que sea un tiempo agradable y que este servicio que celebramos para adorar a Dios y estudiar su palabra pueda ser un tiempo de refrigerio para nuestras almas. Queremos entonces que disfrute y que hoy recibas una palabra de parte del Señor para que fortalezca a cada uno nuestros corazones. Así que bienvenido a este servicio dominical que ofrece la Iglesia Confraternidad Almirante Padilla. Les invito a que abran su Biblia, si la tiene a la mano, en el Salmo 19, y vamos a leer el versículo 1. Dice así la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. La creación nos da un conocimiento general de Dios, pero ¿cómo podemos experimentar en intimidad a Dios y conocerlo plenamente? Pues es necesario que abramos la Biblia y ahí podemos conocer y tener nuestra experiencia con Dios íntimamente. Creo que este es el propósito de reunirnos cada 8 días, presencial o por estos medios, mis queridos hermanos y amigos, de conocerle plenamente al Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a agradecerle al Señor en esta mañana por este tiempo y que sea un tiempo agradable en el cual podemos obtener refrigerio para nuestra vida. Amado Dios, una vez más, Señor, te damos gracias por este día domingo, Señor. Si bien es cierto, estamos confinados, Señor, pero gracias porque podemos usar estos medios para seguir, Señor, que tu palabra siga avanzando, Señor Dios mío, y nosotros podamos seguir adorándote, Señor, en espíritu y en verdad, como también para que estudiemos juntos la palabra tuya, Señor. Te ruego, Padre Dios, que tú uses a tu siervo, quien va a exponer tu palabra, Señor, como también al grupo de alabanza, Señor Dios mío. Gracias por cada hermano, amigo que se está conectando o que ya está conectado, Señor. Señor, esperamos que, Señor, lo podamos disfrutar y también, Señor, que tú traigas una palabra de fortaleza a nuestros corazones que hoy tanto la necesitamos, Señor, porque estamos viviendo en tiempos difíciles, Señor. Gracias porque somos tu pueblo, somos tu familia, Señor. Y si estamos contigo, Señor, ¿quién contra nosotros, Padre? Así que, Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Mis hermanos y amigos, disfrutemos de este tiempo de adoración y de estudio de la palabra del Señor. Así que nuevamente, bienvenidos.
¿qué más me debe? ¿Me puede llamar a doña Beatriz aquí a presidencia, por favor? Doña Beatriz, Gracias. vaya a la sala de presidencia. Don Armando, buenas tardes. Me mandó llamar. Sí, señora Beatriz. Es que usted ya ha pedido muchos préstamos a esta empresa y ya me debe 10 millones de pesos. Sí, don Armando, yo sé que yo le debo todo ese dinero, pero pues entiéndame que pues no ha sido fácil esta situación con lo de la pandemia. Igual ahorita pues los niños, los gastos del colegio, mire, yo por favor le pido, le suplico que me tenga paciencia. Yo le voy a pagar hasta el último centavo de esos 10 millones de pesos, pero por favor tenga compasión de mí. Pues aquí yo veo, doña Beatriz, que usted tiene un apartamento. Pues podría vender ese apartamento y ahí pagarme los 10 millones que me debe. No, don Armando, ¿cómo se le ocurre? Es el único lugar seguro donde mis hijos pueden estar. Mire, don Armando, descuénteme si usted quiere el sueldo de aquí en adelante. Mire, pero por favor, mire, yo le prometo que yo voy a pagarle hasta el último centavo. Pero por favor, don Armando, no me vaya a sacar de la empresa ni me vaya a hacer vender las únicas cositas que tengo. Pues... bueno, yo le voy a perdonar esta deuda. ¿Los 10 millones, don Armando? Sí, señora. Su sueldo va a quedar libre. Podrá usar su sueldo para comprar la comida a los niños. Ya entiendo la carga que lleva alimentarlos y todo eso. Don Armando, muchas gracias. Muchas gracias, don Armando. Ay, estoy muy agradecida con usted, muchas gracias. No fue nada, doña Beatriz. ¿Qué hubo, Nicolás? Ah, hola, doña Beatriz, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted cómo ha estado? Bien, ¿cómo le fue con el jefe? Bien, después le cuento. Nicolás, ¿usted se acuerda de los 10 mil pesos que yo le presté a usted la semana pasada? Claro, Beatriz, ¿cómo no me voy a acordar? Lo que pasa, Nicolás, es que yo necesito que usted me pague esos 10 mil pesos hoy. Pero si usted dijo después de un mes, no en este día específico. No, pero es que yo necesito que me los pague hoy. Sí, quedamos que era el otro mes, pero yo necesito que me los pague ya. Mire, Nicolás, yo no voy a dejar a mis hijos aguantando hambre en la casa porque usted no me paga los 10 mil pesos. Además, es su compromiso, es su responsabilidad. Pero yo no tengo cómo pagarle, o si no tendría plata más. Por eso, lo siento mucho. Mire a ver qué hace, pida los prestados, vaya y dígale a su mamá que le regale 10 mil pesos, no sé qué va a hacer. Pero lo único que yo le digo, Nicolás, es que usted me tiene que pagar ese dinero hoy. Hoy me tiene que pagar el dinero, porque yo no voy a llegar a mi casa sin mis 10 mil pesos. Son mis 10 mil pesos, ¿entendido? Presidencia. Doña Beatriz. Pero ¿cómo si yo le acabo de perdonar una deuda? Ay, llámeme a doña Beatriz ahora mismo. Doña Beatriz, vaya a sala de la presidencia. Don Armando, ¿me volvió a llamar otra vez? Sí, señora Beatriz. Es que me acabo de enterar que usted al salir de aquí se encontró con don Nicolás. Sí. Y que le debía 10 mil pesos y usted casi lo tira por la ventana de aquí. Pero pues, don Armando, yo necesito el dinero. Usted sabe que ya estamos terminando mes y pues ya cuando uno está terminando un mes está súper apretado, no nos ha pagado el sueldo, entonces necesito esos 10 mil pesos. Sí, pero yo le acabo de perdonar una deuda de 10 millones. Con lo que estoy muy agradecida, don Armando. La verdad, yo sí soy muy agradecida con eso. Sí, pero usted no sé, yo sí me apiadé de usted y usted no pudo tenerle piedad a don Nicolás. ¿Sabe qué? Ahora me va a pagar cada centavo de los 10 millones con todo su sueldo. Pero, don Armando, nunca voy a terminar de pagarle esos 10 millones de pesos. Pero yo le perdoné esa deuda a usted que me debía mucho más que don Nicolás. Él le debía 10 mil pesos.
usted me debía 10 millones. ¿Y usted no le puedo perdonar eso? Pues no, ahora me va a pagar cada centavo. En esta empresa no va a recibir ni un centavo más hasta que la deuda de 10 millones ya esté pagada. Hola, muy buenos días a mis niños y niñas. Qué alegría nuevamente volverme a reunir con ustedes a través de este medio. Hemos venido compartiendo una serie de enseñanzas acerca de las parábolas con las cuales Jesús le enseñaba al pueblo las verdades espirituales que Él quiere compartirles. En el día de hoy vamos a tener otra parábola más, pero antes quiero preguntarles cómo les pareció la dramatización que vieron anteriormente. ¿Les gustó? Hubo una situación ahí bien difícil, ¿cierto? Bien complicada. Bueno, pues les cuento que esa historia, esa dramatización, está basada en una historia, en una parábola que Jesús contó también al pueblo y a sus discípulos. Entonces quiero que por favor iniciemos en esta mañana orando y dándole gracias al Señor por este tiempo que nos va a permitir compartir, y que por favor dispongan su corazón y que sus oídos estén muy atentos a aprender y a entender la palabra de Dios en esta mañana. Bueno, mis amores, amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir con estos niños y niñas, Señor, y sus familias. Y gracias, Dios, porque sabemos que en tu palabra siempre hay un propósito, Señor. Permite que el día de hoy podamos entender cuál es tu propósito para nuestra vida, Señor, a través de esta enseñanza, y que, Padre Santo, podamos salir renovados, podamos entender, Padre Santo, tu palabra, y podamos, Padre Santo, hacer vida esa palabra en nosotros. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, mis amores. Entonces, como les decía, la dramatización que vieron al inicio está basada en una historia que contó Jesús a sus discípulos y a algunas personas del pueblo. Y esa parábola la encontramos en Mateo capítulo 18. Entonces, la parábola lleva como título Los dos deudores, y me voy a permitir leerla como está aquí en la Biblia. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y la parábola que Jesús nos enseña en esta mañana nos habla acerca de una palabra muy hermosa, y es el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es tener la capacidad de olvidar aquellas cosas que otras personas nos han hecho, o quizás no podamos borrarlas de nuestra mente, pero en el momento que las recordamos no nos van a hacer tanto daño. Entonces, el mayor ejemplo del perdón, ¿quién fue? Jesús. Él dio toda su vida, no se negó ni un poquitico, ni un pedacito de su vida se negó, dio toda su vida por amor a nosotros y para perdonarnos cada uno de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Él ha perdonado nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Y Él es el ejemplo más grande de perdón que podemos ver.
Pero lo que nos cuenta aquí la historia es que hubo un rey que perdonó una deuda a su siervo, dice acá que le debía 10.000 talentos y él le perdonó esa deuda. Pero este hombre, cuando salió del lado de la presencia de su señor, se encontró con un consiervo que le debía solamente 10 talentos y él no le perdonó la deuda. Hizo encarcelar a este hombre hasta que le pagara hasta el último talento de eso que le debía. Aquí, en el versículo 27, dice que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y quiero que en esta mañana nosotros aprendamos 3 verdades bíblicas de esta parábola que el Señor nos está enseñando. La primera verdad bíblica que quiero que aprendamos es que Dios perdonó nuestra deuda de pecado y nos liberó. Igual que este Señor perdonó la deuda de este siervo, el Señor Jesús también con su vida perdonó cada uno de nuestros pecados, pagó cada uno de nuestros pecados por amor. No uno, no dos, todos, absolutamente todos nuestros pecados. La segunda verdad que quiero que aprendamos esta mañana es que debemos tener misericordia con aquellos que nos han ofendido. Y no solo tener misericordia con ellos, sino también darles nuestro perdón. Así como nosotros muchas veces ofendemos a las personas, asimismo hay personas que nos ofenden. Pero cuando nosotros no perdonamos, estamos dejando que nuestro corazón se llene de amargura, se llene de tristeza, se llene de resentimiento. Lo que el Señor Jesús nos enseña en esta mañana a través de esta parábola es que debemos dar de nuestro perdón a aquellas personas que nos han ofendido. Y miren que en el versículo 35 es muy clara la palabra cuando dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Si no perdonamos de todo corazón, a veces nosotros decimos, sí, tranquilo, yo lo perdono. Pero cada vez que recordamos lo que esa persona nos hizo, nos duele, nos llenamos otra vez de odio, de resentimiento. Eso no es perdonar de corazón. Cuando el Señor Jesús perdonó nuestros pecados, dice la palabra que es como si los hubiese arrojado a lo más profundo de la mar. Nos olvidó por completo. Y es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que perdonemos las ofensas de aquellos que nos han ofendido a nosotros, pero que lo hagamos de corazón. Y la tercera verdad espiritual que quiero que aprendamos en esta mañana es que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdonará a nosotros. Y eso también lo vemos en Mateo 6, versículo 14 y 15. Entonces me voy a permitir también leerles este versículo. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, primera verdad espiritual: Dios perdonó nuestra deuda por el pecado y nos liberó. Segunda, debemos tener misericordia con aquellos que nos han ofendido y perdonar y darles nuestro perdón. Y tercero, tener claro que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Debemos tener una relación estrecha con Dios, y en el momento que tenemos una relación estrecha con Dios, Él nos va a ayudar a que podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero el Señor es el que nos da las fuerzas para nosotros poder perdonar a aquellos que nos han hecho daño. A veces no es fácil, mis amores, y yo sé que no es fácil cuando hemos sido maltratados, cuando nos han herido, cuando nos han hecho cosas que nos duelen mucho en nuestro corazón. A veces no es fácil perdonar, y nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y por eso Él nos ha dado el poder para poder perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. Quiero que en esta mañana oremos y le pidamos al Señor eso, que así como Él mostró misericordia por nosotros y dio su vida por amor a nosotros, nos limpió, nos liberó de ese pecado, pagó toda la deuda por nuestro pecado, que asimismo nosotros podamos amar a aquellos que nos hacen daño y que nos maltratan, que asimismo podamos perdonar las ofensas de aquellos que nos han ofendido. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir con estos niños y niñas preciosos, Señor.
Gracias porque sabemos que tú estás habitando en el corazón de ellos, Señor, y por eso nos acercamos a ti en este momento pidiéndote que nos ayudes, Señor, a perdonar. A veces hay personas que nos lastiman, Señor, pero también tú nos has enseñado, Señor, que el verdadero amor está en amar a aquellos que nos hacen mal, Señor. Permite, Dios, que podamos perdonar a cada una de las personas que nos hacen daño. A veces son nuestros familiares, a veces son nuestros maestros, nuestros amigos. Señor, pero permite que podamos perdonar de todo corazón a aquellos que tanto nos han lastimado, Señor. Gracias, Dios, porque hoy a través de esta hermosa parábola podemos entender que tú nos viste con amor, nos viste con misericordia, Señor, y por eso limpiaste nuestra vida, Señor. Señor, permite que nosotros también tengamos la capacidad de amar y de perdonar, Señor. Esa palabra perdón tiene mucho valor, Señor, cuando creemos en ti, Señor, porque fue la muestra más grande de amor hacia nosotros, el perdonar cada una de nuestras faltas y llevar sobre tu cuerpo, Señor Jesús, el peso y el dolor de nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta mañana maravillosa en la cual podemos entender cuál es el verdadero significado del perdón, Señor. El verdadero significado del perdón lo podemos ver en la cruz, en el amor profundo e infinito que tú tuviste con nosotros, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Permite que tu palabra no solo quede grabada en nuestra mente, sino también en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y si en algún momento, Señor, cuando vayamos creciendo y seamos adultos, Señor, nos tengamos que ver enfrentados a una situación donde tengamos que ofrecer nuestro perdón, Señor, que podamos hacerlo con la seguridad de que tú estás respaldándonos y que tú estás sanando las heridas que quizás otros han hecho en nuestro corazón. Gracias por esta mañana, Señor, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, mis amores. Y ahora vamos a aprender un versículo. ¿Listo? Entonces vamos a aprender el versículo 15 del capítulo 6 del libro de Mateo. Entonces aquí va a aparecer escrito el versículo para que por favor lo podamos ir repasando. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 15. Vamos a repetirlo nuevamente. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 15. Listo, mis amores, vamos a aprendernos ese versículo y cada vez que nos veamos enfrentados a una situación donde tengamos que ofrecer nuestro perdón, que podamos recordarlo. Que si nosotros no podemos perdonar de corazón, tampoco el Señor nos va a perdonar cuando nosotros nos acerquemos a pedirle perdón a Él. Que Dios los bendiga, los amo mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Por favor, no se desconecten porque vienen otras historias muy, muy, muy llenas de amor de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dios los bendiga.
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta nueva reunión de Escuela Dominical. Vamos a tener la meditación en la palabra de Dios y para eso voy a pedirles el favor que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 4, voy a estar leyendo del versículo 12 al versículo 25. Mateo capítulo 4, versículo 12 al versículo 25. Dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentas, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hasta allí la palabra de Dios. Observamos aquí lo que es el inicio del ministerio de Cristo. Vamos a estar pensando un poco en el reino de los cielos, su establecimiento, el reino de Dios y su establecimiento. Y aquí tenemos a Jesús, que se nos ha narrado de su nacimiento, las diferentes circunstancias que tuvo que pasar en familia, posteriormente su bautismo, y luego se nos narra de la tentación. Y después de la tentación en el desierto, la tentación de Jesús, empiezan estos hechos que se da como el inicio del ministerio de Cristo. Este ministerio de Cristo implicó el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Empezamos aquí entonces como con los primeros pasos de Jesús hacia este establecimiento, y quiero observar cómo ese reino de Dios tiene algunas características que son marginales pero necesarias para su establecimiento. Observo aquí en el capítulo 4, dice el versículo 12 y 13: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, posiblemente estuvo algunos días en Nazaret, pero no se quedó allí, vino y habitó en Capernaum. Y es en Capernaum, una ciudad costera, donde él establece su centro de acciones. Desde allí donde él empieza con su ministerio, en la ciudad de Capernaum, una ciudad marítima. Y dice que esta ciudad de Capernaum está en el lugar donde se había establecido anteriormente la tribu de Zabulón y de Neftalí. Y dice que cuando Cristo se estableció allí, cumplió una profecía que fue dicha por Isaías. El versículo 15 y el 16 nos habla de esta profecía. Dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces observó cómo el reino de los cielos es una respuesta. Primero es una respuesta a la necesidad humana.
Y aquí se nos habla de un pueblo que estaba sentado en estos sitios, e Isaías 700 años antes describe la situación de ese pueblo y cómo esa situación se podría hablar que era una situación de tinieblas, de oscuridad. Si usted observa en Isaías capítulo 9, los primeros versículos de ese capítulo 9, versículo 1 y 2, está este mismo texto que se nos dice aquí en Mateo 4. Y el contexto de Isaías, el capítulo 8, nos da unas características que estaba viviendo ese pueblo. Se nos habla de cómo ese pueblo temía a muchas cosas menos a Dios. Y Dios habla al profeta y le dice: no le temas a las cosas que ellos le temen, sino teman a Dios, y que sea la fuente de terror y la fuente de reverencia, y no sea las fuentes que ellos tienen, otras cosas que temen, pero no temen a Dios. Ese era el pueblo que estaba describiendo aquí en el tiempo de Isaías. Y dice que por esa motivación, por no tener esa gente en cuenta a Dios, Dios les va a hacer de tropezadero. Y es interesante porque dice que Dios va a hacer de tropezadero a ese pueblo, tanto al norte como al sur. O sea, todo Israel va a ser de tropezadero. Y esa forma de ser de tropezadero de Dios se va a reflejar en que ellos mismos van a ser tropezadero unos contra otros. Entonces era un pueblo en el cual las personas servían de obstáculo para las otras personas. Eran personas que consultaban los adivinos, consultaban encantadores, consultaban a los muertos, y la queja de Dios es que consultaban a todas esas personas y no lo consultaban a Él. No consultaban a Dios, el Dios de los vivos, sino que preferían consultar a los muertos. Y entonces dice que habían dejado su ley y sus testimonios. Dice que era un pueblo que andaba en fatiga, en hambre, un pueblo que andaba en mucha necesidad. Y esa situación hacía que ese pueblo estuviera en contra de Dios y estuviera maldiciendo a Dios. Y dice finalmente el capítulo 8 que al mirar la tierra lo que se encontraba era una gran tribulación, una gran angustia, unas grandes tinieblas que se cernían sobre ese pueblo. Dice, hay una palabra aquí en Mateo y también allí en Isaías, que ese pueblo estaba asentado sobre esa tierra. Y esa palabra asentado que nos indica que era una situación que se vivía continuamente. Era una situación que era tan normal que esas personas, aunque temían y vivían en esa oscuridad y tenían mucha necesidad, en realidad amaban el pecado. Era un asentamiento allí, eran personas sin orientación, personas que no tenían ningún tipo de esperanza. Y esto era la situación de ese pueblo 700 años más o menos del tiempo de Cristo. Sin embargo, en el tiempo de Cristo se estaba viviendo una situación similar en los contemporáneos de Jesús. Había mucha influencia de los gentiles, de los romanos, y al ser esta una zona comercial, también tenía gran influencia de la inmoralidad de otros pueblos. Y han pasado 2000 años y usted y yo podemos observar la tierra, ¿cierto? Y como termina el capítulo 8 de Isaías, usted puede observar la tierra y observar que hay gran tribulación, que hay gran angustia, que hay gran necesidad, que se cierne tinieblas sobre el ser humano. Y dice el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ese vio gran luz se refiere no a cualquier luz, sino a una luz de un astro, a la luz del sol. Entonces dice aquí que había una esperanza prometida para este pueblo, una esperanza que se podía a comparar con la luz del sol que rompe las tinieblas de la noche, y que en la medida que va transcurriendo la mañana hasta llegar al mediodía, esa luz se va tornando más fuerte y se va resplandeciendo más y destruyendo las tinieblas. Observo que el reino de Dios entonces es una respuesta a la necesidad humana, a la necesidad que vivió Isaías y sus contemporáneos, a la necesidad
que estaban en las personas que acompañaban a Jesús y a la necesidad que podemos vivir hoy en el siglo XXI. Es el reino de Dios la respuesta a la necesidad del hombre, a la necesidad porque el hombre está viviendo en las tinieblas de su pecado, consecuencias del rechazo de Dios y de su necedad en contra de la revelación de Dios. Observo también que aquí se da una segunda característica en ese establecimiento del reino de los cielos, y esa característica es que se hace una exigencia. Esta exigencia que hace aquí Jesús para que su reino celestial se establezca habla de un arrepentimiento en el ser humano. Dice el capítulo 4, versículo 17 lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces se exige que haya un arrepentimiento de la persona. ¿Un arrepentimiento de qué? Un arrepentimiento de la forma de vida que lleva desde su niñez, que lleva innata allí el ser humano en su corazón, en su mente y en sus miembros, el pecado. Entonces Dios pide que haya un arrepentimiento, que pida que haya un reconocimiento de la vanidad de vida, que haya un reconocimiento que nuestros caminos son incorrectos, que nuestros caminos en realidad son caminos que despiertan la ira de Dios. Son caminos que van en contra de la voluntad de Dios, son caminos que afrentan la santidad de Dios. Toda persona debe arrepentirse delante de Dios si quiere de Él encontrar el favor de su gracia. Entonces aquí lo que dice es que este fue un tema reiterativo en la enseñanza de Dios. Dice que Él decía y predicaba del arrepentimiento de Dios. Eso quiere decir que Él, cuando hablaba a las multitudes, hablaba de un arrepentimiento, pero cuando hablaba en la sala de una casa con sus amigos, también estaba hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento es muy importante en el Evangelio. El arrepentimiento es imprescindible en el Evangelio, y ese arrepentimiento pide entonces que haya un reconocimiento de nuestro pecado y por lo tanto haya una humillación. Entonces aquí no se busca exaltar al hombre por sus caminos, sino humillar al hombre por su forma de vida pecaminosa que afrenta a Dios. Entonces aquí lo que Jesús empieza para establecer su reino es pidiendo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento en el cual reconozco mi suciedad pecaminosa y reconozco que debo ser humilde delante de Dios. El arrepentimiento implica también volverse a Dios. No es simplemente dejar ciertas actitudes, dejar ciertas formas de vida, sino es un volverse a Dios. No es que yo antes fumaba y ahora dejé de fumar, no es que antes yo era alcohólico y ahora ya no soy alcohólico, sino que el arrepentimiento va más allá y dice que es volverse a Dios. Ahora Dios es el centro de mi vida, ahora cobra gran relevancia, gran importancia la voluntad de Dios, sus mandamientos y todo lo que Él me pide, me exige. Todas sus palabras son importantes para mí y eso es parte del arrepentimiento. A lo que antes era importante para mi vida, ahora lo he dejado a un lado y ahora ese arrepentimiento me lleva a volverme a Dios. Renuncio al pecado para aceptar la voluntad de Dios. Dice que el reino de Dios se ha acercado. ¿Se ha acercado a quiénes? Aquí el contexto nos habla de todos, habla de la tierra de Neftalí, de Zabulón, pero habla que también era una tierra de los gentiles. Dice que allí el ministerio de Jesús en ese momento alcanzó la parte occidental del Jordán, así como la parte oriental del Jordán. Cada momento el reino se iba expandiendo. Juan alcanzó cierta fama por su mensaje de arrepentimiento y de que iba a llegar pronto el reino de los cielos, y Jesús lo que hizo fue extenderlo un poco más. ¿Cuál es el alcance de ese reino de los cielos? Es todo. Todos estamos en la posibilidad
de estar dentro de ese reino de los cielos. Hay una exigencia entonces de parte de Dios para el ser humano. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces lo que se enseña son cosas muy diferentes. Lo que se enseña es simplemente una vida mejor, una vida agradable, sin importar nuestro pecado, sin importar lo que a Dios le importa, sino lo que a mí me importa. Aquí Dios dice, es importante que ustedes se arrepientan, reconozcan su pecado, reconozcan lo que son y se vuelvan a mí. Este es un mensaje para el día de hoy. ¿Qué necesita la gente? Y tal vez en la iglesia también, que haya un arrepentimiento genuino, que haya una humillación, un reconocimiento de nuestro pecado y nos volvamos a Dios, a su santidad, a sus mandatos, a su sermón, porque esto es la antesala a un sermón, el gran sermón del monte, donde nos va a decir una serie de reglas, una serie de principios que es importante que la iglesia retome porque lo hemos dejado. Pero antes de mirar esto debemos reconocer nuestro pecado, debemos reconocer nuestra situación, volvernos a Dios en arrepentimiento para que el reino de Dios se acerque a nuestras vidas. Posterior a al inicio de este mensaje y de explicarnos cuál iba a ser el tema principal de la enseñanza de Cristo, se nos dice que Jesús empezó a caminar por la playa, allí de este gran mar. Y nos dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces Cristo empieza a establecer ese reino de los cielos en la tierra. Es un reino que va a tener un alcance mundial, un alcance de toda la humanidad. Pero me parece importante aquí un tercer punto. Ya hemos visto que es una respuesta a la necesidad del hombre, que hay una exigencia de arrepentimiento. Tercero, y observo aquí en este texto que he leído, que hay un llamado personal. Jesús iba por la playa, pero no creo que Jesús iba caminando solo. Ya la fama de él ya le antecedía. Juan había dicho que era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, y eso llamó la atención mucho y ya muchos le seguían. Había estado en Nazaret, donde se paró allí en una sinagoga, leyó un texto, ¿cierto? Y ese texto se lo atribuyó a sí mismo y dice que lo quisieron apedrear. Ya había cierto llamado de las personas, cierto interés de las personas por Cristo, para bien o para mal, pero ya había personas que le seguían, y él estaba caminando allí en la playa y dice que ve primero a Pedro y a Andrés que estaban pescando y les hace un llamado a seguirlo. Posteriormente, al seguir caminando, encuentra también a otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan, y también hace un llamado a ellos. Entonces observo que si bien el reino de los cielos tiene un alcance mundial, el reino de los cielos hace un llamado personal. A cada persona se le hace un llamado para que siga a Jesús. Muchos le seguían, pero el llamado es algo personal. Y ese llamado hace referencia a seguirlo a él, a ir detrás de él, a ir en pos de él. Observe cómo él hace un llamado a personas ocupadas, personas. Y tal vez aquí hay estos dos parejas de hermanos. La primera pareja, Pedro y Andrés, posiblemente eran personas más pobres que los otros dos hermanos. Ellos mismos estaban sacando o colocando la red en el mar para poder pescar. Es posible que Juan
y Jacobo eran personas un poco de mejor estatus económico, y parece que ellos tenían siervos y ellos simplemente estaban administrando allí. Pero Jesús hace un llamado a tanto a los unos como a los otros. Son personas ocupadas en su trabajo, en un trabajo que era necesario para ellos. Ellos no estaban haciendo un hobby, ellos no estaban pescando porque era su tiempo libre y entonces era la forma de ocupar su tiempo libre. Ellos estaban haciendo una acción que era importante para ellos y necesaria y vital para ellos. Entonces él hace un llamado personal a todos, y no está referido solamente a personas desocupadas, sino también a personas ocupadas que están haciendo cosas importantes. Y él hace un llamado para que esas personas dejen los propósitos personales para seguir los propósitos de Dios. Eso es lo que implica y vengan en pos de mí. Dejen los propósitos que ustedes se han fijado y ahora síganme a mí y a mis propósitos. Es interesante la respuesta de estas dos parejas de hermanos. Dicen que dejaron al instante todo y le siguieron. En los dos llamamientos se repite esa frase, dejando al instante tanto las redes y el otro pareja de hermanos, tanto a su padre y el negocio de su padre, le siguieron a él al instante. Entonces, el establecimiento del reino de los cielos exige que haya una respuesta instantánea del ser humano. Dios habla al hombre, llama al hombre y se le pide que haya una respuesta instantánea. Y esa respuesta necesariamente implica el dejar mis propósitos para seguir los propósitos de otro. ¿De quién? De Dios. Es una respuesta que implica un dejar instantáneo. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan no le dijeron Jesús, espéranos un momento, vamos a pensarlo por unos días y después te damos una respuesta. No, ellos dice que tomaron una respuesta instantánea y lo dejaron todos. El reino de los cielos implica que se debe dejar. ¿Qué es dejar? ¿Qué debemos dejar? Nuestros intereses. Ellos dejaron su trabajo, ellos dejaron su padre, sus negocios por seguir a Jesús. Y aquí lo que está implicando es que ahora mi prioridad no son mis propósitos, no son mis intereses, sino que ahora la prioridad es los propósitos de Dios, su voluntad, su palabra y lo que Él quiere para mi vida. Ahora encontramos allí que hay un llamado personal a lo cual se le exige una respuesta instantánea. Hay un último ingrediente que observo aquí en el establecimiento del reino de los cielos. Está en el versículo 23 al 25, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces aquí lo que observo es que en el establecimiento del reino de los cielos hay un seguimiento. Pensábamos en un llamado personal que exige una respuesta instantánea para dejarlo todo y ahora hacer un seguimiento. Y entonces se nos dice que Jesús empezó a enseñar, a predicar y a sanar. Estos son los tres puntos principales en el ministerio de Jesús: enseñar, predicar y sanar. Y entonces se nos dice que esto lo hizo después de hacer un llamado. Entonces me imagino a Jesús caminando allí, no solamente por la playa, sino en las calles, en los parques, y allí le seguía una multitud, le seguían también sus discípulos al que él iba llamando, y esos discípulos empezaron a mirar todas esas cosas y ellos estaban siguiendo. ¿Qué implica seguir? Prácticamente lo que implica seguir, venir en pos de él, es pisar donde él ha pisado. El mismo Pedro, cuando anciano, dice que debemos
seguir sus huellas. Entonces es como la persona que está detrás observando dónde ha dejado su maestro cada huella y colocando allí su pie allí en cada huella y seguir allí sus pisadas para poder hacer una imitación de él y poder llegar a agradar a su maestro. Hay una imitación, hay un seguimiento, enseñar, predicar y sanar. Hay un seguimiento entonces en su enseñanza, hay un seguimiento en su santidad, en su enseñanza, y vamos a observar en otra oportunidad lo que es el Sermón del Monte. Aquí en esos 3 capítulos están el 5, 6 y 7 Mateo, lo que es el Sermón del Monte, y él lo enseña para que sea seguido, para que estas cosas reflejen un discipulado en los que le siguen. Esto va a implicar una santidad, una renuncia al pecado y una forma de vida. Y finalmente observo cómo mucha gente le acompañaba, nos dice el texto. Y entre mucha gente, no sé, 100 personas, 500 personas, estaban sus discípulos. Muchas personas le seguían. ¿Por qué le seguían? Bueno, habían unos que le seguían porque todo enfermo que le traían, él lo sanaba, y eso llamaba el interés de las personas y esas personas le seguían. Pero habían otros que habían recibido un llamado personal y habían respondido a ese llamado. Y esas personas, con esas personas es que Jesús iba a establecer su reino de los cielos en la tierra. La pregunta es, ¿usted le sigue a Jesús por qué? ¿Por sus sanidades, por sus intereses personales, o porque usted ha recibido un llamado personal al cual usted ha respondido instantáneamente? Es así la forma como Dios establece su reino celestial en la tierra, con personas llamadas y que han respondido al instante a la obra de Cristo y lo han hecho en arrepentimiento y en renuncia a su pecado y su vida, que es del todo contraria a Dios. Hermanos y amigos, este sea un buen momento para que invitarnos todos a que el reino de los cielos se establezca en nuestras vidas, haciendo un seguimiento paso a paso de lo que Él vivió y de lo que Él nos enseñó. Gracias por su atención. Vamos a tener un momento de oración y terminamos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por el reino que tú estás estableciendo, Señor, porque es la solución, la respuesta al dilema humano, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a entenderlo. Ayúdanos a llegar ante ti con arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una respuesta pronta que implique el dejar mis intereses para seguir tus intereses, Señor. Establece, Señor, el reino tuyo por medio de nuestras vidas, Señor, mediante la obra de Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, que tengan buena tarde.
Bueno, mis hermanos, así llegamos a la conclusión de este servicio dominical. Esperamos que lo haya disfrutado y que el Señor, a través de esta palabra que recibimos hoy, conforte y fortalezca nuestra mente y nuestro corazón. Damos gracias primeramente a Dios por este tiempo en el cual nos permitió reunirnos y adorar y estudiar la palabra. Gracias a ustedes también, mis amados hermanos, y a cada uno de nuestros amigos que se conectaron. Gracias también porque seguimos avanzando como iglesia, como hijos de Dios. Gracias por sus ofrendas, por sus diezmos. Gracias porque no podemos omitir esta responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, como miembros de la iglesia. También, si tienes algún motivo por el cual quisiera que oremos, pues bien, puede escribirnos por estos medios o por el grupo que tenemos formado y oramos por esa petición. Creemos que Dios obrará a tu favor, mi querido hermano y amigo. Los anuncios para esta semana: tenemos tiempo de oración los sábados a las 7 de la mañana. Gracias por estas personas que nos conectamos cada 8 días y oramos, intercedemos por nuestras necesidades, pero también le damos gracias a Dios por estos tiempos, porque el Señor nos está enseñando algunas cosas, algunas lecciones. Mis queridos hermanos, para de hoy en 8, que ya es 31, vamos a hacerlo también en la forma virtual. Y si Dios no cambia los planes, para febrero 7, que es de hoy en 15 días, estaremos abriendo las puertas de nuestro templo y ahí sí vamos a hacerlo presencialmente. Y vamos a iniciar ese domingo con la celebración de la Cena del Señor. Así que quedan cordialmente invitados para dentro de 8 días virtualmente. Mis queridos hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios repose sobre cada corazón, sobre cada familia, sobre cada uno de ustedes, y sigamos adelante. No dejemos de orar. Ya ustedes conocen cuáles son los hermanos que están más críticamente en cuestión de salud. Así que un abrazo, mi querido hermano, y gracias a Dios por este tiempo. Muchas bendiciones en el nombre de Cristo.